Bueno, buenas tardes. Lamento el retraso de haceros esperar, aunque Paloma y yo no hemos ido. Bueno, mire, yo conocí a Paloma en 1991, justamente en el momento que ella publica su primer libro, El caso del girasol, y también un año importante y doloroso porque es el año en que muere María Zambrano, uno de los más grandes cerebros y de las personas que más importantes prospecciones ha hecho sobre este fenómeno de la poesía, que inexplicablemente se le fue la vida a esa mujer hermosa en el exilio, como a tantos otros miles. Paloma es una mujer muy especial, y yo iré diciendo algunas de las características que a mí me han impresionado de su vida y de su obra y que explican por qué le tengo tanto cariño como admiración. Y tengo que decir que admiración es un término muy en desuso, porque quizá la admiración sea el mejor antídoto que hay para... Miguel, Miguel, por favor, si tú no cierras la puerta, yo no... Para combatir la envidia, ¿no? Y esas malas cosas que suceden. Ella siempre ha tenido una tensión muy importante entre su procedencia, de su formación clásica, con la poesía contemporánea. Ella ha basculado de Garcilaso a meterse en un mundo muy interesante para los españoles, para la cultura española, que es el gran patrimonio hispanoárabe que se desarrolla, parece ser que una de las épocas de más esplendor de la península, el siglo X. Y, bueno, ella hace algo que ya se hizo, pero que ella lo reaviva junto a otros autores, desde luego. Pero hubo en Granada un personaje muy importante, don Emilio García Gómez, que encontró y recuperó unos textos poéticos árabes que llegaron a manos de poetas del momento y que produjo una explosión poética muy importante. Hubo una estructura poética inicial, la muasaja, que estaba muy emparentada con la música y con la oralidad del momento. Aquella era una época en la que la gente hablaba, no como ahora, que se miran a través de una pantalla y ni siquiera sabemos lo que miramos. No tenemos seguridad de lo que miramos. Y de ese conjunto de que don Emilio García Gómez aparecen unas estructuras poéticas muy interesantes que son las gacelas y las casidas. Y las gacelas y las casidas entusiasman a Federico García Lorca de tal manera que se encierra en la finca de su padre y allí escribe Diván del Tamarí. Por desgracia, nunca lo pudo ver publicado porque como lo asesinaron en plena juventud y en plena madurez poética, se publicó ya muy tarde, en el año 40, el Diván del Tamarí. Pues bien, Paloma hace algo muy similar en esa tradición, porque ella se encuentra otra joya poética que es el Cege, que es como una especie, para entendernos, una especie de pestiño, porque presenta una entradilla, hay un asunto y se cierra el pestiño con la entradilla, y son verdaderamente preciosos. Y ella escribe un libro de CGL, y hay personas en Algeciras, que para no citarlos a todos, no voy a correr el riesgo de dejarme fuera alguno, en el que se encuentra con este libro, con esta forma de escribir poesía, y ella escribe un libro que incluso merece ser reeditado. Pues bien, teniendo en cuenta que realmente pensar como ser humano es descifrar lo que uno siente, no es otra cosa esa. Pensar es descifrar lo que uno siente. Lo que interpreto yo que ella sintió, la emoción y el cúmulo de ideas que se desarrollaron cuando ella se encuentra con los Cégiles, la lleva a tomar conciencia de algo muy importante, que es que aquello que teníamos detrás lo tenemos enfrente, en el estrecho, en esa calle de agua que no nos separa, no debería,
y que ella está empeñada en que, al contrario, que nos una, y por eso la revista Dos Orillas, que el Ayuntamiento de Algeciras desde hace décadas está manteniendo, en mi opinión, con un gran acierto. Esa es una de las características de la personalidad de Paloma, que hace una obra original, no porque pretenda epatarnos con nuevos aspectos de los poemas, sino porque está muy arraigada en el origen. Por eso sus libros están muy bien construidos y tienen una coherencia enorme. Y por eso ella es una persona responsable. Esa es una de las características. Ella asume una gran responsabilidad como escritora y como crítica literaria y fundamentalmente como poeta, donde ella, como poeta, dice lo más importante que ella tiene que decir. Y la otra noche, leyendo, me encontré un texto que viene muy clavado a esta característica tuya de ser responsable. Tengo una ficha que es... Es una reflexión de Stefan Zweig hablando de un Emil Verhaeren, uno de los poetas más grandes que ha dado Europa, el poeta nacional holandés, belga, y dice esto que cae muy bien para personas como tú, para poetas como Francisca Aguirre, como Félix Grande. Dice, la responsabilidad es la fuerza que imprime carácter a nuestros actos y otorga trascendencia a nuestras obras. Esa es la responsabilidad. Ser y sentirse responsable significa tener una idea concreta de la tarea que ha de cumplir en la tierra, reconocer su importancia y sus aplicaciones, poner en juego su talento y sus capacidades para responder a la vocación a la que ha sido llamada. Ha sido llamada esa vocación y lo está poniendo en práctica con su compromiso con los poetas árabes, marroquíes, tanto con aquellos que hacen su obra en lengua española como los que lo hacen en árabe. Pero yo estoy totalmente persuadido, y como no soy crítico literario me lo puedo permitir, ¿no? Por mi experiencia con este asunto casi inasible de lo artístico, que todo trabajo artístico es fundamentalmente un trabajo espiritual, es un trabajo interior, es un trabajo sobre la transformación de uno mismo. Ese trabajo se desarrolla, utilizaré otra palabra en desuso, en un ámbito especial al que conocemos tradicionalmente como el alma. Y hay un entendimiento muy importante en ese espacio. Y el poeta ensaya un ejercicio casi de malabarismo, expresar ese pensamiento que hablábamos antes, ese pensamiento que era descifrar lo que uno siente, expresarlo de una manera suficientemente clara para que ella pueda entenderse y que nosotros recibamos algo de ese desvelamiento. Es decir lo que no se sabe cómo decir. Lo que no se sabe cómo decir es esa parte del pensamiento que está como en penumbra, en una penumbra, que la tradición también a eso ha llamado que eso es lo sagrado. Y ahí se introduce uno mediante el trabajo interior, el trabajo espiritual. Esa región es lo que nosotros llamamos, la lengua española nuestra llama lo inefable, lo inexpresable, lo inasible. Y yo entiendo que eso tiene que ser reivindicado y dicho con toda claridad en una época como esta, tan trivial, tan banal, tan ramplona y tan desagradable en muchos aspectos, en el que está todo encadenado para que nadie tenga tiempo suficiente de mirarse a sí mismo, sino que se mire en pantalla y toda la recompensa, es decir, el alpiste que le da a la mascota es un like para que se mantenga vivo, ¿no? Y la poesía y el arte en general es un trabajo espiritual que no tiene otro objeto de que el artista intente entenderse. Y nosotros recibimos eso en una forma de belleza,
en unos artefactos que conocemos como poemas, sino cómo se explica que en este libro que adelanto, me parece no el mejor libro porque serán los que vengan, ¿cómo se puede explicar una imagen como esta? No tiene explicación. Que dice, ¿qué garza imposible nubló los días con la sombra erguida de su vuelo? Cuando leáis el poema advertiréis de qué está hablando. Pero es que está dicho de tal belleza, con un español, con unos registros de español tan altos, es tan luminoso, es tan extraordinariamente bello, que eso es a lo que nosotros entendemos como poesía. Porque cuando no, las cosas que no entendemos, tenemos que inventar cosas, tenemos que inventar palabras sustitutorias, imágenes, metáforas, recurrir a los símbolos, a los mitos, a lo que está en la memoria. Porque nosotros, otro convencimiento con el que yo me consuelo, es que nosotros, los seres humanos, somos fundamentalmente lo que recordamos, ni más ni menos. Cuando una persona pierde los recuerdos, hay un nombre terrible para esa enfermedad, ¿no? Somos lo que recordamos. De manera que dentro, cada uno de nosotros podemos distinguir dos tajos absolutamente clarísimos. Uno es nuestra biografía, pues fulanito nació tal día, tal, de padre está, estudió esto, tal, eso. Y está la memoria de fulanito. La memoria de fulanito es lo que constituye a fulanito. Ahora, esta cosa que digo, que me gusta, ha puesto otro más que llama perfil. ¿Qué perfil? ¿Y qué perfil? ¿Cómo se puede hacer el perfil de una persona? ¿Que es alto, que es guapo, que es rubio, que tiene un buen flequillo como yo? Eso no sirve. Pero eso es lo que está sustituyendo toda esta carga espiritual que está dentro de nuestra cultura y de nuestra tradición. Y eso es muy grave, eso es muy serio. Está diciendo incluso que este tipo de acto no sirve para nada. ¿Cómo? ¿Para qué sirve la presentación de un libro? ¿Para qué? Que se haga una rueda de prensa, que se promocione a través de las redes sociales. Es lo único que nos faltaba, ¿no? Porque realmente aquí se consigue algo que es para lo que nosotros hemos nacido, para comunicarnos, para mirarnos, para tocarnos. Eso es lo que enriquece nuestra alma, no el perfil. Bien, pues no me quiero enfadar. La verdad es que hay cosas como para enfadarse. El libro, voy a hablar del libro. El libro, el web blog del Tiempo, en realidad es un diario. Es un diario y Paloma no ahorra darte pistas, ¿no? Ella empieza con un poema extraordinario en el que está hablando de un rito de paso. La niña mujer llega a un momento en que está soñando porque es probable que al día siguiente pueda estrenar sus medias transparentes y unos zapatos acaso con un poquito de tacón. Pero es que los niños estábamos clamando de que nos pusieran los pantalones largos porque nos convertíamos en hombres. Ese era un rito de paso que ha desaparecido, pero que tiene una importancia primordial en ese edificio interior de la memoria. Que mucho papel maneja. Bueno, hemos hablado de los asuntos en los que está ella metida en este libro. La memoria personal suya se está nutriendo de la memoria también de sus mayores y de los que lo han educado. Entonces, en el libro de pronto aparece un poema precioso, que es El Paseo de las Acacias, que me parece que es un poema logradísimo, en el que de pronto alguien le dice, le habla de que en ese país, precisamente donde ella estaba disfrutando, ocurrió una tragedia enorme. Los hermanos llegaron a las manos y corrió la sangre. Y se lo advierte para que no vuelva, para que ella se aparte de cualquier forma de violencia. Y se reitera esa idea en verano del 60, que la niña o la joven está bañándose en una playa, para ella absolutamente determinada, supongo que al otro lado del estrecho, y alguien, no sabemos quién, le dice, mira, salte ya del agua,
porque aquí pasaron cosas muy malas. Y entonces ella, todo eso malo, lo dice de una forma poética, dice, porque pueden aparecer hebillas. ¿Y de quién pueden ser esas hebillas? Habla de... Pájaros son un protagonista en este libro. Y yo que amo a los mirlos, pues me gusta mucho, ¿no? Habla de los mirlos, de los pelirrojos, de los colirrojos, de los ruiseñores, lo que llamaba el inolvidable Pablo García Bahía, ¿no? Los príncipes de la noche, ¿no? A los ruiseñores. Y habla de los ángeles descalzos, libélulas, o sea, seres, expresiones de la vida que se elevan, o sea, que van de abajo hacia arriba, de lo terrenal hacia lo celeste. Eso es una tradición de la poesía mística, no solo española. Eso es una tradición absolutamente de la poesía mística, basado en maestros de sabiduría que afirmaban con claridad rotunda antes de la alquimia que lo de abajo es como lo de arriba y lo de arriba es como lo de abajo, y el hombre es un fiel reflejo de la estructura celeste. Hay una leve pincelada a la situación de la pandemia, no es un libro que hable de la pandemia, hay una identificación muy emocionante con el paisaje, ella que es más algecireña que del norte, cuando habla de dónde está y habla de Ladra, y de Ladra y de todo ese colorido que tenemos en el estrecho, ese privilegio que nosotros tenemos. Y me gustaría decir que este análisis del tiempo está muy pegada a la observación de la naturaleza. Y ella observa la naturaleza con una forma muy plástica, a través de ventanas y a través de puertas, es decir, a través de cuadros. Y hay algún poema que me recuerdan cuadros de Patinir, ¿no? Que con esa delicadeza mística de la pintura de ese momento. Y también un afán contemplativo que me recuerda a uno que yo creo que fue maestro tuyo y que yo quise mucho, Rafael Soto Vergés, que yo lo quise mucho, ¿no? Claro, y está muy presente en tu poesía, como lo está Juan Ramón Jiménez. Porque si ustedes recuerdan esos momentos en los que visitamos los cementerios por las causas que sean, cuando nos vamos siempre hay multitud de gorriones cantando. Y cómo los gorriones acentúan la soledad y la fuerza de tantos seres queridos enterrados. Esa soledad de escuchar los gorriones ahí es lo mismo que cuando Juan Ramón se despedía en el viaje definitivo diciendo yo miré y se quedarán los pájaros cantando. Cuando eso no lo he dicho, no lo he dicho nunca referido a tu poesía, pero lo digo esta noche porque me gusta mucho decirlo. Hay un poema tuyo maravilloso que habla de la loza, de la vajilla, como paisaje. Y a mí eso me recuerda la pintura de Carmen Lafón. Carmen Lafón tenía la maestría con muy pocos trazos, con una base de dibujo muy firme, pero que iba difuminándola, y de un mantel blanquísimo se erigía la luz en forma de una humilde manzanita que había aquí, ¿no? Y un pliegue de ese mundo, esa mirada como con los ojos entrecerrados, esa mirada que no es una mirada física, sino que es una mirada espiritual desde el alma, eso está en ese hermosísimo poema por el que te felicito porque me gusta, es uno de mis poemas favoritos. De manera que el libro choca con la muerte, habla de la memoria civil y de su memoria personal, roza un tema muy interesante que es un desorden que hay dentro de nosotros que se llama el olvido, lo roza el tema del olvido, pero coloca un punto final muy potente. En la última página, donde acaso tendría que haber estado el colofón, dice, fuera del sujeto, el tiempo no es nada en sí. Emmanuel Kant. Es decir, ¿qué podemos pensar de esto? Que el tiempo es una convención, que el tiempo es un invento de la cultura y que realmente el tiempo y la naturaleza nos ignoran por completo y que nuestra soledad es mayor aún. Lean el libro y a ver si ustedes encuentran alguna
pista para ese enigma. Yo, como tengo tantos papeles, podría leer mucho y no lo voy a hacer. Yo felicito a Paloma. Creo que has escrito un libro muy importante y un libro muy diferente como una consecuencia de tu trayectoria. Tiene que ver con Iris, con el anterior, tiene que ver. Pero ahora hay una madurez y una calma interior muy importante. Y es un libro que su lectura procura algo que es imprescindible y que tiene tantísimo valor que ni siquiera cotiza en bolsa, que es sosiego. Da sosiego, produce calma y grandes raciones de consuelo. Por tanto, si alguien aquí, creo que Juan Antonio es un escritor con suficiente trayectoria, al favor de recetar que se lea este libro. Y yo renuncio a decir más cosas, simplemente expresarte mi gratitud por un libro tan bellísimo y que nos produce, a mí me ha producido un gran beneficio espiritual. Muchísimas gracias, querida Paloma. Por querer acceder a presentar el libro, como no, todo lo que has dicho, que me siento muy halagada de todo lo que has dicho, porque viniendo de ti, una que la poesía, en tu larga trayectoria de vida, y además en el campo, siendo el aula de Cadal sobre poesía, no es que fuera, sino que sigue siendo una referencia de la poesía y de la cultura a nivel conocido. Grandiosa, digamos, efectivamente, atrae campo de Gibraltar, zonas de un relieve grandísimo. Y hoy, estar aquí conmigo, la forma que he hecho, pagada, honrada, muy feliz y te felicito, me felicito a mí por tus palabras. Muchas gracias. Muchas gracias. Realmente muy. Yo ahora quisiera leerles algunos de los poemas, algunos los ha citado Juan también. Por ejemplo, yo había elegido, y coincido en mucho, casi en todo, por no decir en todo, y es el poema Niña Mujer. Aquel olor a frío y la calle desierta dejan horas a destiempo en mi ventana, cuando la tarde huye borrosa entre imágenes de niña mujer. Libros y letras descifrando notas adolescentes, colgadas en el armario, batallas inútiles de rebeldía, siempre a la misma hora, te invitan a la mesa, la correcta y la sopa caliente. Mientras, en la calle, el viento deja en el rastro de las hojas una tendencia de retos conseguidos. Aquel día fue distinto porque olía frío, dejaba en la orilla de las sombras olor a hojarasca. Mamas antipapas sonaba suave en la habitación. La cortina, escorrida en su mitad, desvelaba una calle vacía y el hueco del aire palpitando y la mirada de niña mujer. Mañana vestiría las primeras medias transparentes y algo de tacón con aquel vestido verde y corto de marihuana. Era un tiempo de jaranzo, primavera temprana, no volverá. Paseo de las acacias. Las acacias del paseo ya en flor, hacían que el tiempo posara sobre mi espalda, iniciando con sus dedos la secuencia de las horas, para detenerse ante la ventana abierta y oliendo a tierra extender en la mañana, buscando cobijo y el rigor de la palabra que sostenía su presencia. La vida recorrió los pliegues de la piel,
horadada por el tiempo. Las historias vividas compusieron un rompecabezas, fechas, imágenes, recuerdos, fotografías, fueron depositando en el alero de los... Se hilvanaron lugares, nombres, datos, anécdotas, a sembrar la savia del recuerdo revivido. Se fue esparciendo el flash del día a día. Tiempo de hojas blancas, de música, junto a su figura alta, lenta. Eran mi mirada y el abrazo para el alma. De niña viajó muchas veces a París. Sus ojos brillaban cuando lo refería. Contaba su vida, dosis pequeñas, poniendo orden a los hechos. Luego callaba. Callaba durante unos minutos y continuaba sobre el dato. Cuando llegaba a la guerra civil, el silencio persistía. Me decía, nunca más una guerra. Un escalofrío. Efectivamente, una persona era mi abuela. Poema, por ejemplo, La charca. Se ciñe el centro de la noche al diapasón de los ruiseñores. En enero el silencio es inmenso. La charca se queda vacía, casi despoblada. Aquellas libélulas azules y malvas formaban a diario su particular aquelarre. El sol las investía de verano. Hoy, Taita atraviesa sin la menor compasión el agua estancada. Mientras recita viejos capítulos de risa. No hay nada más triste que el fracaso cuando ves que ha sido consumado. Entonces el camino vuelve de salir. Solo quedan las cenizas, restos de lo que fue o de lo que pudo haber sido. Entonces habita en el aire un silencio que te avisa para que te apartes, porque ya no formas parte de su destino. Por la noche te dice, baste de la conciencia. Estos son 3 de los poemas, había puesto algunos más y no sé, ya también ya es que tarde a lo mejor ya vamos a tener otras actividades próximamente y tampoco quisiera yo cansarme con los poemas. Me gusta mucho un último poema, es El colirrojo, sí. Es en la página 69 y con él me voy a despedir. Y además es muy... Inclina su figura en la hierba, rama, o en el círculo de los charcos, y va alterna como avatar de mariposa, sobre el rastro de la ceniza tatuada. No sé dónde pernocta, pero todas las tardes hacia la cita, cuando soldea la última luz, corta distancias, luego desaparece. Es escuchar, bebe a sorbos, apuntar a las hojas con su ritmo incierto, dejando una estela roja. Muy bonito. Una tarde inolvidable. Muchas gracias. ¿Quién dice? Vaya.